Entrecontadas. 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 Entrevistas a narradoras y narradores. Hola, ¿qué tal? Soy Penélope Rivera y estamos en Entrecontadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. El día de hoy estoy muy contenta, como cada una de estas emisiones, porque está el día de hoy justamente Morelia Muñoz, a la cual quiero leer parte de su trayectoria para que ustedes sepan un convidadito de lo que es su historia. Bueno, pues resulta que Miriam Morelia Muñoz, ella es de origen venezolana, pero bueno, ya es más mexicana que yo creo que el Chile, porque ya se ha adoptado muy bien a este país. Ella es maestra cuentacuentos venezolana, viajera del tiempo y el espacio, y se define como tempestiva cuando la lluvia arrecia y suave cuando la brisa amaina. Entre las actividades que ha desarrollado, sobre todo se ha desarrollado mucho más en la educación, y es maestra de educación física, licenciada en educación, especialista en gerencia educativa, maestría en gerencia educativa y doctorado en educación. Es coordinadora de Radio Cultura 12, productora y directora del programa Ecos de Historias para Cambiar al Mundo, miembro del Consejo Editorial La Casita, el programa Casa de Refugiados de la Ciudad de México, presidenta de la Fundación Aurín, directora de la Cátedra Libre Literaria Juan Páez Ávila, organizadora del Festival Internacional de la Palabra y la Música, entre otras muchas más actividades que preferiría que personalmente, pues Morelia nos las cuente. ¿Cómo estás, Morelia? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias a todos. Gracias, Penélope, por esta oportunidad y la estaba esperando con mucho gusto. Qué bueno, me da mucho gusto. Morelia, cuéntanos dónde te formaste, cómo fue que inicias, porque, bueno, lo tuyo me doy cuenta que es las letras y la educación, y la palabra en sí, ¿no? La palabra hablada, la palabra para educar, la palabra a través de la oralidad, la palabra a través de las letras, porque la poesía también es lo tuyo, porque tienes varias publicaciones. Ahorita nos cuentas cómo fue que incursionaste también en el mundo de las letras, pero me gustaría que nos platiques en dónde empieza esta decisión de educar y esta decisión también como de entrar al mundo de las letras, y nos platiques pues parte de tu historia. Así es. Como dijiste en un principio, soy maestra de educación física y como maestra de educación física, entre las cosas que uno realiza no es solamente el deporte, sino la formación física, cuerpo y mente, todo completo. Y en las actividades que realizamos está la recreación. En la recreación entra lo que es la literatura, los juegos tradicionales, los cuentos, las adivinanzas, y pues allí yo vi como un espacio muy hermoso a través de la recreación para acercarme más a los niños. Pero eso allí no inicié con los cuentos. Ocurría que cuando trabajábamos los trabalenguas, las adivinanzas, los juegos tradicionales, en eso uno de los niños, algo así como que no se integraba al grupo. Y esa curiosidad del maestro de preguntarle que qué le pasaba. Y él me decía que no, nada. Entonces, bueno, para la próxima clase van a traer cuentos que les cuenten sus abuelas, cuentos que les cuenten sus padres, porque vamos a hacer aquí un intercambio de cuentos. En la próxima clase vamos a tener un intercambio de cuentos. Como siempre, las especialidades una vez a la semana, o sea, la siguiente semana cuando nos encontramos, todos trajeron sus cuentos y decían, bueno, este cuento me lo contaba mi abuela, este cuento lo leí, este cuento me lo contó mi mamá, este cuento mi vecino. Y el niño dijo, yo tengo un cuento que me cuenta mi mamá. ¿Ok? Entonces yo, ok, ¿qué te cuenta tu mamá? Mi mamá me cuenta que si me porto mal, me saca la correa, el cinturón. ¿Ok? Entonces eso nos sacó del esquema que teníamos todos de la alegría de los cuentos. Entonces él decía, es que mi mamá lo único que me cuenta son castigos y amenazas y cosas de eso. Y yo dije, aquí tenemos que hacer un trabajo. Y bueno, comenzamos un trabajo con narrativa, especialmente pues empezamos a vincularlo con el cine
y una herramienta muy hermosa que utilizamos fue la película Matilda. ¿Ok? La película Matilda de Danny DeVito, esa película excelente donde la niña se desarrolla y con los libros nunca estuvo sola. Entonces, presentamos la película. La semana siguiente, entre todos, pues uno llevó la videocasetera, el otro un televisor y nos reunimos, vamos a ver películas. Y a través de la película, el niño empezó a escribir cuentos. Ese niño hoy vive en Perú, por cierto, también es un migrante venezolano, es profesional, vive en Perú y a través de los cuentos, pues salió adelante y cambió esa actitud en su casa. Yo dije, es que los cuentos tienen que ser maravillosos. Bueno, seguí con mi etapa de educación física. Más adelante tuve una comisión de servicio, me fui a una gobernación a trabajar en un programa hermosísimo, que es el programa de bibliotecas de aulas. Fui jefa de biblioteca de aula y el programa Bibliotecas Escolares. Entonces, llevábamos los cuentos y los libros a los maestros y cómo los iban a usar. Y desde allí empecé leyendo cuentos y narrando algunos que yo sabía ya, esos cuentos clásicos que uno los va adaptando. Y me di cuenta que lo hacía bien, que a la gente le gustaba. Y pues allí me quedé, como quien dice, enganchada, narrando cuentos para otros. Se te da lo platicona. Yo creo que eso suele pasar con la narración oral, que siempre que somos platicones, se nos da como la palabra. Pero, y en casa, cuéntanos, ¿cómo era? O sea, ¿por qué igual decidiste irte hacia el camino de la educación y las palabras? ¿Había algo ahí que dices, aquí era como las charlas? ¿Cómo era cuando tú eras Vengo de una familia de docentes. Mi papá fue profesor, maestro, profesor universitario, mi hermana mayor docente, mi hermano mayor docente, mi otra hermana también, todos menos dos, creo que todos los demás somos docentes. Crecimos en una casa de muchos libros y a diferencia de muchas otras personas que dicen, me contaba cuentos mi abuela, ¿ok? A nosotros no nos contó cuentos la abuela porque las abuelas vivían lejos. Y no convivíamos con los abuelos, sino en ciertos momentos de las vacaciones. Mi mamá y mi papá trabajaban todo el día. Mi mamá fue enfermera. Entonces, bueno, el trabajo de los enfermeros, de los que trabajan en la salud, que cumplen guardias, nos cuidaban muchachas, ¿no? Que trabajaban en casa, muchachas que también leían con nosotros. En la casa se tenía la cultura de la lectura, unas grandes bibliotecas con muchos libros. Y cuando mi mamá tenía oportunidad, que nos peinaba y nos tejía el cabello, ¿ok? Entonces nos narraba cuentos, pero más que narrado, era una cosa muy hermosa porque eran cantados. Nos cantaba historias, ¿no? Y bueno, también nos cantaba canciones, por cierto, mexicanas, ¿no? Por eso del cine mexicano y la influencia, y bueno, que muchas narran historias y nos iba tejiendo el pelo, nos iba peinando y nos narraba las historias. Entonces, bueno, combinábamos un poquito lo que era la lectura, la literatura, con esos cuentos que mi mamá nos contaba y las experiencias de mi papá de sus viajes, porque él viajaba mucho, viajaba por todo el país, viajaba fuera del país como profesor en distintas universidades y eso era, bueno, también nos permitía a nosotros conocer un poco la geografía, pero también a través de esa historia que él nos traía. Entonces, vinculados a la literatura, así fue. Me hubiese gustado mucho que mi abuela me contara cuentos. Sí, bueno, pasa a muchas personas. Yo la verdad no tuve abuelita, entonces, pero en casa también había, muy como lo comentas tú, muy desde la oralidad, desde la charla cotidiana, que eso es muy importante, creo que en la educación, porque la oralidad empieza en casa y es como se transmiten no solamente historias de la literatura o de la cultura popular, sino también creo que las anécdotas de la familia, que eso tiene un valor muy simbólico en donde, bueno, pues te quedas con tu propia historia, la construcción de tu identidad interior y luego ya la de tu comunidad y de tu país, de todo lo que te represente a ti, ¿no? Y bueno, creo que también vienes de un país en donde es un país muy prolijo de escritores, ¿no? Hay muchísima literatura muy buena para, digamos, de todos los niveles, y también mucha canción, ¿no? Ahorita que platicabas como de que tu mamá cantaba también, siento que Venezuela es un lugar lleno de mucha canción, lleno de mucha musicalidad, ¿no? Y
¿Cómo es que ya decides igual tú aventurarte mucho más profesionalmente hacia el mundo de la narración oral? ¿Cómo fue bueno, la educación, me queda claro, ahorita lo acabas de comentar, es una herramienta poderosa en donde a través de los cuentos podemos generar muy buenos resultados y trabajar mucho desde las emociones y trabajar muchísimo desde la reflexión, desde la transformación del imaginario y el entorno. Pero, ¿cómo es que das este salto? ¿Cómo se da de la educación, que pasas de la educación a la narración oral, y cómo es que lo has fusionado tú? Y más de la educación física, ¿ok? Siempre estuve vinculada a la literatura y a la cultura. Entonces, así como estuve con las bibliotecas de aula, tuve la oportunidad de participar en un taller literario, la Casa de las Letras, Antonio Raiz. Y allí estudiábamos distintos escritores. Se me dio la oportunidad de poder narrar cuentos. Comencé con cuentos, bueno, yo creo que muchos comenzamos con los cuentos de Jairo Aníbal Niño, con los cuentos de Aquiles Nazoa, la poesía de Aquiles Nazoa, en el caso de los venezolanos, y también trabajé a Augusto Monterroso. Entonces, con toda esa magia me fue envolviendo, y en la medida que habían presentaciones, que venía un escritor invitado, se daba como una apertura y me fueron abriendo como un espacio. No, es que tenemos aquí una narradora oral, ¿okay? En un principio los leí en voz alta, luego fui colocándole más drama, fui tomando herramientas del teatro, fui preparando los cuentos, y de esa manera ya me solté y empecé a narrar mucho más libre. Y más adelante, pues con la universidad, ya yo estaba trabajando en la universidad como profesora universitaria, ya había dejado la escuela primaria, era coordinadora de cultura. Teníamos que organizar eventos, y como hace uno, pues uno es el del teatro, uno es el dueño del teatro, uno es el que monta, abre la carpa, limpia, hace todo. Pues si hacía falta quien contara, contaba, si hacía falta quien bailara, bailaba, y así. Entonces, bueno, yo ya sabía que por la plática tenía esa fortaleza, y participé en mi primer festival en el año 2003. En el año 2003 fue mi primer festival en el cual estuve como narradora representando mi instituto. Qué bien, qué bien. Y entonces, bueno, pasaste como de un nivel de primaria a la universidad, y bueno, pues a la gestión cultural, que también eso es un desarrollo que va muy ligado de lo que tú haces, pero también pues que tiene sus características propias, y de ahí tú te volviste líder de proyectos. Me gustaría que nos platicaras, bueno, de los proyectos que realizaste, porque bueno, también empezaste a realizar, bueno, historias para cambiar al mundo. Ahorita nos cuentas un poco de esa historia y de otros proyectos. También platícanos de Radio Cultura 12, que bueno, pues es el proyecto que llevas acá, pero nos gustaría que nos platiques un poco de tu historia como gestora cultural, y que vas relacionando todo, porque bueno, pues se entreteje obviamente lo que uno va aprendiendo en la vida y lo que causa pasión. Ahorita, como lo decías, desde pone el tinglado y monta la carpa, y si no hay, entras al quite, ¿no? Platícanos un poco como de esta historia de la gestión. Sí, la cultura el trabajo cultural nunca es sencillo, nunca es fácil, aunque los espectadores siempre dicen, wow, ya lo que hace es jugar y ya te aplaudimos. Y todos los que estamos ya metidos aquí sabemos que no es nada fácil. Más cuando tienes responsabilidad de grupos, de agrupaciones que ya estaban formándose o ya estaban formadas. Y tú traes unas expectativas, y luego cuando llegas no es eso lo que hay, porque bueno, faltan recursos, etcétera, todas esas cosas que nosotros vemos. Pero es una hermosa experiencia. El trabajo cultural es una hermosa experiencia, que uno entrega todo, entrega el tiempo, entrega hasta sus recursos para que los eventos salgan adelante, porque uno conoce el valor de la cultura y lo que deja dentro de la sociedad. Ahora bien, no es lo mismo que yo me pare a dar una clase de biología, una clase de gerencia, porque soy profesora de gerencia, o realizar una actividad
cultural específica con una comunidad, sea estudiantil, porque era extensión, entonces comunidad intrauniversitaria y extrauniversitaria a quienes teníamos que atender. ¿Cómo lo logro? Lo logro vinculándolo con mis estudiantes. Siendo docente de cultura, le decía a mis estudiantes en esa universidad pedagógica, un maestro no es maestro si no conoce la cultura de su país. Un maestro no es maestro si dentro de su aula de clase no aman la cultura. Entonces yo los vinculaba a ellos, además de trabajar las teorías administrativas, el coaching, el management, cualquier teoría, vamos a verlo dentro del área cultural también. Cómo nosotros podemos llevar la cultura de nuestra región, nuestra gastronomía, nuestro vestuario, nuestras danzas, canto, artes escénicas, todo lo que pudiésemos llevar a la comunidad. Y entonces nos enfocamos en trabajar en pro de una comunidad. Tomábamos una comunidad completa, ¿ok? Y allí llevábamos todo. Entonces, yo recuerdo, voy a hacer un paréntesis allí, cuando a mí me nombran, porque yo comienzo con extensión en el área cultura, academia, todo, deportes, pero luego me nombran coordinadora nacional de cultura de esa universidad. Y mi papá me dice, ¿cuál es el cargo? Coordinadora nacional de cultura. Ah, entonces tú mandas más que el rector, porque la cultura va primero. Entonces, qué cosa tan hermosa, ¿no? Que te digan la cultura, estás por encima del rector porque estás haciendo cultura, y es lo que necesita el país, eso va primero. Y así, entonces, es como que a mí te nombren coordinadora a ti de México, y con toda esa riqueza que tú tengas que llevarla a la comunidad. ¿Okay? Y toda la diferencia que hay entre cada región, para todo, desde la preparación de un alimento, en el caso nuestro, de cómo hacen el alimento básico, la arepa, cómo la consumen, ¿okay? Cómo rellenan ustedes las tortillas, cómo hablan, cómo caminan, todo eso es cultura. Entonces, cómo, además, hacer que lo valore y que se identifique. Es un trabajo que cuesta, que de pronto te trasnocha, echas lágrimas, vuelves otra vez, sientes ganas de renunciar, pero vuelves otra vez porque sabes que puedes hacerlo. Y en fin, en eso estuve durante 20 años aproximadamente, con apoyos, sin apoyos, pero con un gran equipo. Lo que sí tú logras es un gran equipo, grandes amistades, muchas alianzas, porque hay personas que quieren hacerlo y no saben cómo hacerlo. Entonces, yo tenía una fortaleza que era mi equipo. Tuve un gran equipo, todavía son mis grandes amistades. No es que porque yo fuese la jefa, era la que más sabía, sino que si íbamos a trabajar teatro, tenía un experto en teatro, entonces yo me hacía a un lado y él era quien daba las directrices. Si era en folclore, también tenía un folclorista. Si era en danza, saber también como gerente, ser inteligente y saber cuándo otorgar el control, cuándo dar la batuta a quien lo merece y preguntar. Nunca tuve miedo de preguntar para poder aprender, porque el hecho de trabajar en la cultura no quiere decir que lo domine todo. Mi especialidad realmente era el área cultural, pero en el área literaria. ¿Okay? Lo que tenía que ver con la literatura, con los escritores, porque ya estaba vinculada con ellos, con la narración oral, más desconocía otras áreas. Y eso, pero fue un gran aprendizaje y un gran intercambio. Definitivamente la cultura es dinámica, es cambiante y es seductora, como dices, pese a como las miles de inconvenientes que puede haber, uno saca adelante los proyectos y generar equipo es algo que dices. Ahorita comentas algo que me parece bien importante, que es el liderazgo y compartir el liderazgo con otros, que eso es un ejercicio muy saludable y para la cultura pues genera muchos éxitos. Pero y después de la universidad, cuéntame cómo fue que continuaste realizando proyectos, ¿qué otros proyectos realizaste? Sí. Sí, quiero hablarte de eso. O sea, no es después de la universidad, todo lo hacía simultáneo. ¿Ok? Así como tenía los grupos culturales dentro de la universidad, así como participaba en eventos de narración oral con las redes de narración oral que hay en el país,
También así como vivía en Caracas, porque la universidad estaba en Caracas, en la capital, mi hogar estaba en Barquisimeto, en el estado Lara, que por cierto es donde se desarrolla el Festival Internacional de la Oralidad, que creo que tuviste en algún momento contacto con ellos. Allí hay ateneos, hay distintos espacios, entonces tuvimos la oportunidad, como familia y como amigos, de tener un espacio, luego de la Casa de las Letras Antonio Arraiz se cierra, de tener un espacio en uno de los ateneos que funcionaba allá, en un municipio, en Palavecino. Y los jueves, cada 15 días, teníamos un espacio llamado el Patio de las Letras. Tendíamos la alfombra roja y por allí pasaban distintos actores, protagonistas de la cultura, de la región y del país. Iniciamos con escritores, porque como te dije, estaba más cercana a la literatura, a los escritores, y igualmente se presentaban músicos, dramaturgos, mucha narración oral, porque uno cuando tiene su arte, pues ese es donde uno más potencia, entonces siempre hacíamos narración oral. También incursionamos en el Museo de Barquisimeto, tuvimos la oportunidad de un espacio también con un grupo, el grupo luego nos llamamos los encapillados, así como encapillado mal hablado, porque funcionábamos en la capilla del museo. Allí comenzó también, pero como ellos eran músicos, entonces comenzó con música. Pero cuando está una cuentacuentos, ni modo, tienen que abrir un espacio para la narración oral. Y pudimos también allí abrir un espacio de narración oral. Era todos los domingos, casi que los 300, todos los domingos del año no parábamos, ni por Día del Padre, bueno, aprovechábamos y hacíamos Día del Padre, y si era 31 de diciembre, también aprovechábamos del 31 de diciembre, pero se realizó hasta el 2017, ¿okay? Porque luego con la situación país tuvimos que parar. ¿Qué ocurrió? ¿Qué te quiero contar de allí? Que en ese interín, entre el 2006 y 2017, pues estuvo el Patio de las Letras y estuvo el concierto encapillado. En el 2010 se crea la Red Internacional de Cuentacuentos y surge Historias para Cambiar el Mundo. En el 2011, el maestro Armando Quintero, estando yo todavía en Caracas, nos invita a la Universidad Católica para que participemos en un evento de Historias para Cambiar el Mundo, que fue mi primera participación en Historias para Cambiar el Mundo. Pero yo no conforme con eso, yo dije, no, pero yo no solamente lo voy a hacer en Caracas, yo también lo quiero hacer en Barquisimeto, y programé un jueves, cerca de ese 21 de junio, para realizarlo en el Ateneo en el Ateneo de Cabudare. Hicimos nuestro primer Historias para Cambiar el Mundo. Invité a algunos cuentacuentos vecinos, fuimos como 5 cuentacuentos y contamos cuentos del Caimán de Sanare. ¿Okay? Lo dedicamos al Caimán de Sanare, a ese personaje, José Humberto Castillo, quien ya falleció, pero un personaje de la narración oral popular de Venezuela. Al año siguiente, en el 2012, volvemos otra vez con Historias para Cambiar el Mundo. Esta vez estuvimos tanto en el Ateneo como en un colegio privado. Yo había tenido un problema, un accidente de tránsito, estaba recuperándome, no tenía mucha movilidad y sin embargo, pues no se puede caer el evento. Así fue creciendo Historias para Cambiar el Mundo. Cada año le fuimos agregando algo. Al tercer año, en el 2013, decidimos hacerlo en una plaza abierto al público, compramos unas bocinas y las colocamos, le hablamos a la alcaldía para que nos apoyara con el refrigerio porque iban a llegar cuentacuentos de otras regiones, cosa que no nos cumplieron. Al inicio inauguraron todo el protocolo, inauguraron fotos y 5 de la tarde tengo las... No llegaron. Bueno, vamos a una panadería y nos comemos algo aquí y como siempre uno pagando el arte porque uno ama el arte. Así fue creciendo. Luego, en el año 2014, una colega profesora del Pedagógico Músico me comentó que no se realiza solo el 21 de junio Historias para Cambiar el Mundo, el Día de la Narración Oral, sino que también
se realiza la Fiesta Mundial de la Música. Yo vi algo de eso en un metro, pero no entendí en ese momento. Entonces me invitó, ella me dijo, vamos a hacer un maratón entre canciones y bueno, tomamos un espacio muy hermoso en Barquisimeto llamado La Flor de Venezuela. Estuvimos 4 horas entre cuentos y canciones, eran agrupaciones musicales que iban pasando y nosotros éramos 4 cuentacuentos, incluyéndola a ella, contando. Que fue un maratón para nosotros porque era muchas horas contando, pero hermoso, lo disfrutamos. Ya finalizando allí nos dicen, no, es que vamos a contar en otro lado y bueno, uno es así, ¿no? Entonces la parranda sigue y contamos, pero claro, aprovechando ese día. De allí en adelante se transformó en el narratón, ¿ok? Y cada año se hizo el narratón. En Venezuela se hizo hasta el 2019 y ya en el 2020, como quien dice, enganchada con ustedes, con la red, logramos hacer nuestro primer narratón internacional y ya el 2021 nuestro segundo narratón. Y es una experiencia que, viste, tú ya la has vivido con nosotros, cómo convoca gente y es el hecho no solo de contar, sino del el sentimiento de que con lo que yo estoy haciendo un mundo mejor. Sí, definitivamente, bueno, me tocó el año pasado vivir la experiencia, y bueno, pues sí, mucha participación de todo tipo, y bueno, mudarse a los entornos digitales, hizo que se internacionalizara, si de por sí ya había como participación pues local, y había una intención aquí, bueno, me tocó ver cómo llegaron participantes de muchos países, llegaron participantes de todas las edades, y también con mucha voluntad, y una selección de cosas muy interesantes, en donde desde la lógica y la óptica de cada quien, pues estas historias podían representar una salvación al mundo en muchos sentidos, emocional, físico, ecológico, cultural, ideológico, ¿no? Entonces, eso tiene como el mundo de los cuentos que te va a llevar como para muchos. Ahorita nos continúas platicando de Radio Cultura 12, pero me gustaría que entre contada y contada nos cuentes un cuento. Así es. Les quiero compartir, y ya venía preparada con los cuentos, ¿no? Les quiero comenzar compartiendo, son unos cuentos muy cortitos, de un escritor venezolano llamado Armando José Sequera, de su libro Teresa. Teresa es un personaje espectacular. Cuando Armando José Sequera escribe de Teresa, escribe de esa niña genial que en este caso en la historia es su hermana menor. Entonces dice así, primer día de clase. Después del primer día de clase, Teresa, junto con nosotros, regresa a la casa. Cuando nos sentamos a la mesa del comedor, mi papá, como siempre, pregunta ¿cómo les fue en la escuela? Y todos respondemos contentos, muy bien. Y Teresa, como es tu primer día de clase, ¿cómo te fue? Teresa dice, muy bien, aprendí a escribir. ¿Ah, sí? ¿Y qué escribiste? Todavía no me enseñan a leer. Asimismo, con esa misma genialidad de Teresa, aprovechando que estamos de vacaciones, un día ya de vacaciones, va con su papá al odontólogo. Afuera, como siempre, pues mientras se bajan del carro y entran, se encuentran a la maestra. Y el papá, muy respetuoso, saluda a la maestra con mucho gusto. Y Teresa entra apuradita al edificio de la doctora. Cuando el papá la logra alcanzar, le dice, Teresa, ¿no viste que afuera estaba tu maestra? ¿Por qué no la saludaste? Es que estamos de vacaciones. Qué belleza, qué belleza. Es como este mundo infantil muy natural, representado con Teresa, ¿no? Con esa naturalidad de expresarse. Muchas gracias. Y bueno, cuéntanos sobre Radio Cultura 12, cómo es este proyecto que ahorita pues tienes en puerta. Yo sé que el destino, no solamente a ti, sino a amigos entrañables que espero vean este programa, les mando saludos porque bueno, pues tengo muchos amigos venezolanos. Me tocó dar taller a los 24 estados, entonces casi tengo un amigo de cada estado de allá de Venezuela, 24, me acuerdo que son. Y bueno, pues la migración te hizo venir a México
y pues me gustaría que nos platicaras ahora como de los proyectos que llevas aquí, que también platiques pues de la casa donde colaboras, la Casa de Refugiados, un poco de esta trayectoria que ya has empezado a construir en este país, pues que nos platiques también de esa historia. Gracias. Sí, eso me encanta. El 23 de julio cumplimos 2 años de haber llegado a México. No es fácil agarrar el compromiso de migrante o de refugiado en el caso nuestro, porque eso es para siempre. Y todos somos migrantes o hijos de migrantes o nietos de migrantes. En algún momento nos hemos movido de manera interna o hacia afuera. El caso específico de Venezuela, una diáspora que no se esperaba, yo jamás lo imaginé, jamás pensé ser migrante, me gusta más ser turista. Okay. No obstante, pues así es la vida y las cosas que ocurren en los países, las malas políticas, los malos gobiernos, las desigualdades, nos obligan a movernos de un lado a otro y como cosa muy buena, nosotros tomamos la decisión muy acertada de venir a México. No era nuestra única opción, tuvimos que pensar varias opciones y conseguimos México, porque México siempre me preguntan, yo digo porque son muy parecidos a nosotros. Además, yo tengo una ciudad con mi nombre propio. Entonces, algo me pertenece aquí. Vine a reclamar lo que es mío. Entonces, llegamos aquí a México. Es un país muy parecido a nosotros. Estamos muy agradecidos y con oportunidades, no igual para los viejos como estamos mi esposo y yo, pero sí para los jóvenes. Una población, su alimentación, su vestuario y un clima, Ciudad de México, que nos encanta. ¿Okay? Un clima maravilloso. Aquí llegamos, como dije anteriormente, como refugiados y como refugiados fuimos primero llegó mi esposo y luego nosotros y entramos en contacto con el programa Casa Refugiados de la Ciudad de México, quienes prestan ayuda a migrantes de distintas localidades. Procesando los documentos con la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Apoyo al Refugiado y al Migrante, vemos que hay una ludoteca y, oye, pero es que uno la vista se le va, ¿no? Una ludoteca y está una persona allí. Y yo, ay, esto me gusta. Me gustaría trabajar aquí. Cosas así, ¿no? Que uno empieza a imaginar. Y salió la psiquiatra del programa, nos presentó a la persona encargada de la ludoteca, que también es una narradora, Guadalupe. Ay, ahorita se me fue el apellido, discúlpame Guadalupe cuando veas el programa. Guadalupe tiene el proyecto Taika, de apoyo también a los migrantes, tiene ludoteca en algunos espacios, albergues y espacios de atención a los migrantes y realiza actividades allí con los niños. Conversando con ella, nos presentamos de una vez, mi hijo y yo, somos narradores orales, mi hijo es músico, somos A Contar Se Ha Dicho, que es el nombre de nuestra agrupación, y en qué podemos apoyarlos. O sea, de una vez nos ofrecimos, oye, qué bien, pueden ir a un albergue, y así comenzamos nosotros a contar en el albergue. Íbamos a los albergues de migrantes y, por supuesto, tenemos un dolor común, que es el haber dejado nuestra patria, un dolor común en el haber dejado nuestros antepasados, todo lo que uno va dejando, todo lo que no cabe en la maleta, es lo que uno va dejando, y un sentir que puede ser que a través de los cuentos, como hablamos en Historias para Cambiar el Mundo, aunque sea, podemos tener un momento y borrar una sonrisa y unir esperanzas. ¿Okay? Fuimos contando con ellos, cantábamos, hacíamos origami, distintos juegos. Simultáneamente, el programa Casa Refugiado nos dio un apoyo, así como a todos los refugiados, nos dio un apoyo económico durante nuestros primeros meses de estadía. Nos ayudó muchísimo en ese aspecto.
Ellos dan otras ayudas, sin embargo, pues nosotros teníamos dónde quedarnos, por lo tanto ese apoyo no lo utilizamos de ellos. Y en la medida que nosotros íbamos consolidándonos en México, no queríamos despegarnos de una organización que apoya a tantas personas y que las personas cuando ya se sienten, bueno, ya me apoyaron, ya me voy. No, yo no vine a México para hacer una carga para el país. Yo vine a México, yo soy una profesional, yo tengo conocimientos, competencias con los cuales yo puedo ayudar también en este país. Por lo tanto, ¿de qué manera yo puedo retribuirlo? Entonces, con el programa Casa Refugiado, creamos una alianza verbal, que es como debe ser los trabajadores de la palabra, hacemos alianzas verbales. Tú me dices que nos vamos a ver el próximo año a las 8 de la noche, el mismo 28 de julio, y yo el 28 de julio estoy esperando la llamada de Penélope sin haber firmado un documento. Entonces, porque así somos los narradores orales. Entonces, ¿cómo podemos retribuirles a ustedes? Además de los cuentos, cuando íbamos a narrar, participar en eventos con ellos, trabajamos con el Día del Migrante, con el Día de la Paz. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues vamos a dictarles unos talleres. Vamos a dictar talleres con los refugiados, con los vecinos de las localidades. Vamos a vincular a los vecinos con el hecho porque el migrante no es una plaga. El migrante trae muchas cosas buenas también. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vincularnos? Y comenzamos a dictar talleres sin recibir remuneración. Todo ad honorem. ¿Okay? Vino la pandemia. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Okay? Quedamos así como en el aire. Ahora no, ni siquiera eso podemos hacer. Los proyectos que teníamos nosotros económicos también se nos paralizaron. Mi esposo dice, mira, hay algo que llega a todas partes del mundo. Y es la radio. ¿Por qué no creamos una radio online? ¿Okay? Tenemos que buscar los recursos para mantener la radio. Entonces, ¿cómo se va a llamar la radio? Tuvimos una lluvia de ideas de nombres. Finalmente, en Venezuela teníamos un grupo que se llamaba Por 12 Metros de Cultura. Tomamos el 12 y llamamos Radio Cultura 12. ¿Okay? Para no afectar el nombre de Venezuela, le colocamos Radio Cultura 12 sin el Por 12 Metros de Cultura. Y bueno, desde mayo, junio, comenzó la radio. En junio comenzó el programa Eco de Historias para Cambiar el Mundo. Entonces, ha sido como un espacio para los que no tenían voz, se han podido manifestar allí. Somos música, cultura y salud. Qué bien, pues hasta ahora, bueno, llevan un año de mucha actividad y con una programación bastante grande. Ahorita igual, si nos puedes compartir cómo es la liga, el vínculo para que las puedan seguir quien esté viendo este programa, cómo pueden localizarlos. O sea, Radio Cultura 12 en Facebook, queda así su página, y tienen algún sitio web o algo así. Correcto, sí. Tenemos la página porque somos radio online. Es www.radiocultura12.com www.radiocultura12.com y estamos las 24 horas del día. Lo pondremos en la parte de aquí abajo en esta transmisión para que ustedes lo vean. Y es Radio Cultura 12 con número, ¿no? Sí. Exactamente. El número 12 es en número. En número. Entonces, bueno, ya se los pondremos aquí para que igual ustedes visiten la programación. Y cuéntanos, Morelia, ¿qué es lo que tienen de programación dentro de Radio Cultura 2? O sea, que ya tienen como algunas secciones muy específicas, un poco para quienes nos están viendo, que les mandamos saludos y les agradecemos mucho porque siempre dejan comentarios y echan porras. Bueno, nos da muchas gracias, nos da mucho gusto, muchas gracias. Y bueno, cuéntanos qué es lo que tienen de secciones dentro del programa. Sí, hay una programación musical y permanente que varía según cada día de la semana. Comenzamos los lunes, Latinoamérica Suena por Radio Cultura 12. Es música latinoamericana desde México hasta la Patagonia, incluyendo la madre patria, dicen por allí, okay, incluyendo España y Brasil. Entonces podemos en esa lengua brasileña, también en lengua española, nuestros músicos
bien sea en la lengua que ellos quieran interpretar, pues está la orden también para si hay algún músico por allí quiere promocionarse, quiere que se escuche su música, aquí estamos a la orden. Los lunes Latinoamérica Suena. Los martes, un día sumamente especial, todavía esperamos por los espacios de la red, es Con Voz de Mujer, porque los martes las mujeres toman la radio, es decir, que solo se escucha música, bien sea compuesta, interpretada por mujeres, y también como combinamos con literatura, entonces puede ser poesía o cuentos, narrativa, con voz de mujer. De pronto se cuela algún hombre porque en ese momento el hombre fue quien entrevistó a la mujer, pero procuramos que sea con voz de mujer. Los miércoles es música para los sentidos, para activar los sentidos, y es jazz. Hoy está sonando es jazz. Entonces tenemos 24 horas de jazz, puede ser de jazz latino, jazz europeo, jazz americano, pero siempre va a ser el jazz, activando los sentidos. El jueves está dedicado al rock. Toda esa música del rock llegó para quedarse. Entonces los jueves rockeamos por Radio Cultura 12. Puede ser rock en español, rock en inglés, rock en francés, pero siempre y cuando sea ese género musical. Los viernes, como el cuerpo sabe que es viernes y que ya comienza el fin de semana, entonces son viernes salseros. Música de salsa de cualquier parte, por cualquier intérprete, la salsa brava, la salsa colombiana, la salsa venezolana, centroamericana, pero es salsa lo que suena. Los sábados es un día dedicado a la oralidad. En este caso tenemos el programa Ecos de Historias para Cambiar el Mundo en 2 horarios, de 11 a 1 de la tarde y de 3 a 5 de la tarde. Entonces inundamos la radio de cuentos los días sábados. Igualmente, durante el proceso en que no están los cuentos, también suena música. Entonces procuramos que sea música acorde con un sábado. En la mañana es un poco más suave. Luego, antes del programa, colocamos un poco de música infantil, porque los cuentos los combinamos también con música infantil generalmente, o algunas colaboraciones que nos llegan. Es cuando cambia de música infantil, de pronto es una huasteca que nos mandaron, entonces, bueno, música huasteca. Y luego en la tarde pues ya se va calentando porque ya el cuerpo quiere moverse un poquito, y entonces aquí la familia coloca bien sea otro poco de salsa, merengue, o un poco de rock, bailable, porque bueno, es sábado y el cuerpo pide moverse. Los domingos es música con clase. Entonces, desde temprano escuchamos esos grandes compositores de la música clásica, también los danzones, los divinos danzones, que tan hermosa esa tradición mexicana. Podemos escuchar un poco de música instrumental de distintas partes del mundo, pero todo esto viene conjuntamente con unas sesiones que tenemos fijas, permanentes, ¿ok? Tenemos el doctor melómano. Doctor melómano es un médico traumatólogo, músico violinista, también migrante, que está en Argentina, venezolano migrante en Argentina, y nos habla de las curiosidades del rock. Entonces siempre, menos el martes, siempre él suena en horario 2:30 de la tarde, 5 de la tarde, 8 de la noche, en cualquiera de esos horarios, hablándonos de curiosidades del rock, cosas maravillosas que él ha ido descubriendo de músicos, de bandas, de compositores del rock. Tenemos también un médico psiquiatra migrante venezolano, pero que vive en La Haya, y entonces él nos tiene distintos temas como el estrés, el teletrabajo, cómo prevenir el suicidio, cómo apoyar al niño durante la pandemia. O sea, él tiene también sus espacios que generalmente suenan en el horario nocturno o en horas de la mañana. Tenemos también durante el día, suenan poemas, suena narrativa, pequeñas entrevistas, frases, para que se sienta lo que es la
la literatura dentro de la radio. Entonces, por lo tanto, hablamos de música, literatura y salud, que hasta ahora solamente tenemos en salud al doctor Guadalberto Rodríguez. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, ya saben, para que puedan disfrutar de toda la programación, como dicen, los 24 horas, los 7 días de la semana. Mucho trabajo, Morelia. Felicidades por este proyecto que se ha ido consolidando y creciendo cada vez más. Esperemos que crezca más, que se sumen muchos narradores y narradoras. A través de la página pueden tener contacto con Morelia. Y bueno, ya para que puedan igual continuar como colaborando. Me gustaría que nos platiques ahora de tu yo escritora, de tu yo poeta, y bueno, nos cuentes así de tus publicaciones y nos hables como de lo que has realizado y nos compartas también parte de eso. Sí, creo que en cada uno de nosotros vive un escritor. Siempre queremos, decimos, oye, yo lo puedo escribir, pero no nos atrevemos a hacerlo. Como dije, crecí entre libros, crecí vinculada mucho a la literatura. Tuve la oportunidad, y todavía la tengo, de conocer escritores de distintos géneros. Es que eso ya está roto, eso no existe para mí. Narradores, ensayistas, cronistas, poetas, sobre todo poetas. Entonces me vinculé mucho con ellos. Recuerdo que cuando estudiaba educación física me decían, ¿no? Cerebrito, cerebro y músculo, porque escribía y me la pasaba, me gustaba ir a talleres literarios y a recitales poéticos. Entonces eso como que no combinaba mucho con la actividad deportiva. Sin embargo, no era así. Varios compañeros también les gustaba escribir, a otros les gustaba cocinar, pero no necesariamente uno hace músculo, ¿ok? Sino que es todo el cuerpo. Entonces, recuerdo que hace muchos años comencé a escribir, pero tengo ahorita unos cuentos en Escocia. Ni recuerdo cómo son esos cuentos son de los años 90. La chica también migró a Escocia y se llevó mis cuentos. Entonces ella me dice que ella trabaja allá, ella es profesora de lingüística y trabaja con mis cuentos. Me dice, todavía tienen utilidad, me parece muy bien. No obstante, sí, en esos viajes entre Barquisimeto y Caracas, eran muy largos esos trayectos, y un día viendo a través de la cortina, la vía, se me ocurrió escribir algo y comencé a escribir. Lo mandé a varias personas y me hicieron las observaciones. Le metieron taller, así lo llamo yo. Seguí escribiendo entonces dije, bueno, no está tan mal, voy a seguir escribiendo. Y empecé a escribir. O sea, yo lo hacía antes, pero no con esa disciplina de que, no, esto va a ser un libro. ¿Okay? Comencé a escribir, tenía mis cuentos infantiles y comencé a escribir poesía, más seriamente. Incursioné en un curso de escritura de cuentos infantiles, incursioné en un curso de guión para telenovela y en un curso de análisis de cine. Entonces, eso me dio más herramientas, más el taller literario en el cual estaba en Barquisimeto. Cuando asistía, me dio más herramientas leyendo, viendo otros escritores, buscando. Yo decía, ay, me parezco a Jaime Sabines aquí, me parezco a María Calcaño, porque esa influencia, claro, de leerlos a ellos. Hasta que empecé a compilar una serie de poemas y recuerdo, y lo voy a decir así, venía el Festival de la Poesía, el Festival Internacional de la Poesía en Venezuela, y me llaman para una convocatoria que se va a hacer para que nosotros pues calentemos las calles, pues vayamos a los espacios previos al festival y vayamos calentando la calle, pero a mí me llaman como cuentacuentos, no como poeta, y ya yo tenía mi libro pues armado. Entonces yo decía, bueno, y si siempre que me invitan como cuentacuentos, ¿cuándo voy a leer los poemas? Ese día, pues, me sublevé y leí los poemas.
comencé a leer mis poemas. Me invitaron luego al Museo de Bellas Artes a leer mis poemas, pero siempre me pedían un cuento específico, ¿no? Me pedían, oye, pero tienes que contar un cuento, no importa. Con tal de dar a conocer mis poemas, no me importa contar cuentos porque yo soy cuentacuentos. Y así fui reuniendo, acumulando mis textos, ordenándolos, ¿ok? Con mi pareja fuimos ordenándolos, se diseñó, se organizó y nació Dioses Mortales, ¿ok? Que fue mi primer poemario. Ya tenía poemas sueltos en revistas, en antologías, pero no tenía uno mío. Entonces, este fue como mi primer hijo. Y quiero decirle a quienes están con nosotros, este fue el primero que salió, porque el libro se hizo totalmente artesanal. O sea, no fue a una imprenta, ¿no? Sino que lo elaboramos nosotros en casa, por decirlo así. Totalmente artesanal, y se hizo con un CD. Se sacó también en formato digital en ese momento, ¿ok? Y se hizo con un CD. O sea, yo me traje el número 1 que se hizo, fue el primerito que salió con la tarjeta de invitación que se mandó para la presentación. Lamentablemente por el fondo no se observa bien, pero porque es verde pero hicimos nuestro libro y salió su presentación. Me siento muy contenta, muy orgullosa, porque a partir de ahí me empezaron a llamar que poeta nuevamente. Yo sé, siempre quise escuchar esa palabra, ¿no? Porque siempre fui cuentacuentos y me encanta que me digan cuentera, pero vi que gustaron mis poemas y que quedó uno salió en un calendario de una universidad, otro salió en un libro que publicaron en Argentina. Entonces, ver que se van yendo los poemas, ¿no? Previo a esa publicación, el grupo que nosotros teníamos, un grupo que tuvimos allá en Venezuela, que nos reuníamos en una cervecería a conversar de distintos escritores, decidimos, bueno, vamos a crear una editorial, chicos. Vamos a crear una revista. Y la revista se llamó Mal Tiempo. Mal Tiempo en homenaje a Jaime Sabines, ¿ok? Por su libro Mal Tiempo, por su poema Mal Tiempo. Publicamos una revista, salieron 3 números, y luego, a los 10 años de haber hecho ese trabajo, decidimos crear una antología, y es este libro que está aquí, que todo es con verde, el libro de Adrián. ¿Okay? Es una antología donde estamos cada uno de los miembros de ese grupo. Fueron las 2 cosas así que me traje de Venezuela que cabían en la maleta, porque uno que puede traerse, ¿no? Entonces, también allí están algunos poemas, y si me permites, Penélope, ¿puedo leer uno? Por supuesto, encantados, entre contada y contada. Esa es parte de lo que nos gusta de este programa, es que nos compartan pues lo que hacen, ¿no? Y ahora sí que de tu voz directamente. Sí, este poema que voy a leer es el que digo que está en una antología en México, y también salió en un calendario de una universidad. El libro fue elaborado así como una rocola. Los poemas no tienen nombre, sino número. Entonces, jóvenes, aparte, rocola, aparato de música que existían en ciertos bares, cantinas y sitios donde íbamos a bailar, que se ponían un disco circular plástico, se seleccionaba por letras y números. Pasábamos toda la noche, le metíamos una moneda y bailábamos bastante. Fue concebido como una rocola. Entonces, este es el poema 25 de la página 38. Dice así: amor, hoy quiero descansar de ti, de tus ojos de lobo, cómplices de seducción, de tu boca perfecta, fuente de poesía, de tu lengua profana, serpiente del paraíso, de tus suaves manos con interminables caricias, de tus fuertes brazos que visten mi desnudez. Amor, hoy quiero descansar de ti, de tu cuerpo de Adonis,
el cual recorro sin perderme, de tus piernas de Aquiles, rápidas y precisas, de tu sexo adecuado, cómplice de insomnios. Amor, hoy quiero descansar de ti. Por favor, no tardes, ven pronto. Qué belleza, qué belleza. Me gusta mucho, mucho, mucho. La poesía, fíjate que creo que la poesía es, siento que actualmente sí, hay muchos poetas, y sigue habiendo muchas poetas, pero creo que es algo que se ha abandonado un poco por las nuevas generaciones, aunque las que están ahora muy activas, bueno, yo lo he visto que mezclan con mucha spoken word y hacen slam y hacen muchas cosas muy bellas, pero siento que la poesía es algo que debemos conservar porque es completamente emocional. No estoy diciendo que lo otro no lo sea, lo es, pero es emotivo, es como te lleva a momentos, no siempre te cuenta historias, a veces sí, pero bueno, sí te lleva a sensaciones. Es como narrar a partir de las sensaciones, completamente distinta al cuento, que la anécdota y el suceso es como la base importante de la historia. En la poesía hay muchísimo más del juego de palabras, de la musicalidad, el juego, ¿no? Hay mucho juego y mucho de las emociones. Muchas gracias. Y compártenos otro poco más, ¿no? Son poemas muy breves, ¿no? Son poemas muy breves y como se llama Dioses Mortales, habla de los dioses. Entonces siempre me preguntaban, ¿pero por qué mortales? Es que cuando los olvidamos, mueren. Los dioses están vivos mientras los recordamos. ¿Okay? Tenemos dioses de todo tipo. Tenemos de carne y hueso, tenemos de humo, tenemos animales. Voy a leer un poema muy corto. Es hiper breve. El poema consta de 6 palabras nada más. ¿Okay? Pero yo lo siento muy profundo. ¿Okay? Es el número 13 de la página 24. Dice así: desnuda, jamás, vestida de tu amor. Muy bien, qué belleza. Y el favorito, quiero compartirte el favorito de mi hijo. Es más, cuando salió el libro, mi hijo tenía como 10 años, 10 o 12 años, algo así. Y recuerdo que cuando yo veo, lo grabó y lo tenía de sonido en el teléfono, iba para todos lados con su poema. Déjame ver si lo encuentro por aquí. No lo tengo marcado. No, qué lástima. Pero sé que lo leía mucho y cuando yo veo el muchachito andaba con el libro, en la escuela, en todos lados. Bueno, mientras aparece, voy a leer el 26 de la 39, que me gusta mucho, también es muy corto, un poco más largo, dice así: acudo a tu llamado con el corazón aterido, subo 2, 3 escalones, porque sé que es para quedarme. Y otro, son de esas cosas así coquetas de las mujeres, ¿no? Entonces, es el 2740. Te gusta de vestirme, es fácil, pero luego vestirme, elegir la blusa, la ropa interior y el perfume. Qué belleza. Me gustaría cerrar este pedacito porque de verdad no encuentro el que dice, el que le gusta a Adrián, lamentablemente. A mí me encanta el tango, lamentablemente no sé bailar tango, pero como me gustaría, así como aprender aquí a bailar danzón, me parece maravilloso. Entonces hay un poema que lo dedico al tango,
Ay, Dios, ahora sabemos que no, lo que andaba buscando. Me pasa por no marcarlo. Ustedes saben que esto es en vivo, ¿no? Así es. Mamá, ¿por qué dices eso siempre? Hay una cosa que me pasó cuando estuve en Argentina, que es que quisimos ir a una milonga, pero entonces nos entretuvimos viendo unos instrumentos musicales y cuando llegamos ya estaba avanzado el festín, ¿no? Pero pude observar algunas cosas. Este es el poema 18 de la página 30 y está dedicado a un personaje que amo de la literatura, que es Florentino Ariza, el de Amor en tiempos del cólera. Entonces, por eso mis dioses pueden ser cualquiera, pueden estar hasta en la literatura. Entonces, este es uno de mis dioses, que es Florentino Ariza. Y aquí viene el poema del tango. Ya no luces ya no luces el gastado delantal. Ese vestido define sensual figura. Cambias tu calzado de manera seductora. La milonga invade el ambiente. No basta con sonreír ni cruzar las piernas, si continúas siéndole invisible. Él mira, cabecea, invitando al baile. Con vaga sonrisa, se confunde entre danzantes. Te marchas por la noche cargando en tu soledad los ojos llenitos de su danza. La milonga. Así mismo. Porque lo que vi cuando estuve en ese sitio es que no, nadie va directo a sacarte a bailar, sino que te hacen un gesto o te cruzan una pierna. Solo es esto y ya tú sabes que el mensaje es contigo o con quien. Nunca fue conmigo. Menos mal. O no lo sabías, ¿no? Porque luego eso pasa como de, oye, es que te están coqueteando. Así, no conozco los rituales de cortejo, ¿no? Ese lenguaje no lo conocía. Entonces no dudes que igual fue el guiño y todo y nomás no lo percibiste igual y pasó así, ¿no? Sí. ¿Y qué te parece si para cerrar, Morelia, nos compartes otro cuento? Y bueno, pues vamos cerrando el programa, ¿te parece? Sí. Quiero cerrar con uno de los primeros cuentos que tuve la oportunidad de compartir cuando me inicié allá en el año 2000. ¿Okay? Este cuento es una versión de un cuento, no vi nunca el autor porque fue algo así que me sustraje es que ya desde aquí comienza el cuento, me lo sustraje de una consulta médica, vi una revista, la revista Bohemia, tomé, rasgué y no rasgué bien el cuento, pero me gustó tanto, se llama Lluvia de Estrellas. Desde que nació Robincito, siempre hemos jugado a mirar el cielo. Y cuando miramos el cielo, vemos las estrellas en la noche y le ponemos los nombres o buscamos los nombres que ellas tienen. Casiopea, Osa Mayor, Osa Menor, la constelación de Orión, Escorpio. Y así pasamos nuestras noches hasta que Robincito se duerme. Un día, él me dice, mamá, ¿sabes qué quiero? Yo quiero tener mi estrella. Y como toda madre complaciente, le dije, por supuesto que sí, hijo, tú vas a tener tu estrella. Ven, pasaron los días y las noches. Ya estudiaba yo de noche en la universidad. Y en una de esas, cuando salí de la universidad, caminando hacia la parada del autobús, vi algo extraño. Entre los árboles brillaban cosas y caían por todos lados. Sí, créanme, fue una lluvia de estrellas. Como pude, vi una que brillaba mucho, bastante. Estaba en una rama de un árbol. La tomé, la atrapé, la traje hacia mí y la guardé en ese lugar donde las mujeres siempre guardamos lo más valioso. Como me tocaba tomar el autobús, tapé con mi suéter, con los libros, y cuando llegué a casa, serían como las 11 de la noche, ya Robincito dormía. Y lo desperté. Robincito,
El brillo salía, brotaba mientras mami acercaba a él. Y él abrió los ojos y vio ese brillo y me dijo, mami, ¿me trajiste mi estrella? Y yo, sí, hijo, entregándosela. Te traje tu estrella. Les cuento, desde ese momento, él no se separó de ella. Para conservarla, la guardó en una cajita de fósforo, ya que en el día se ponía muy pequeñita. Y allí la llevaba a todos lados, al parque, al preescolar, a la casa de los abuelos. No se separaba nunca de ella. Y cuando quería ser gracioso con alguien, abría su cajita y la mostraba. Un día, en la escuela, estaban todos reunidos mirando la estrella. Y llegó la maestra a separar el grupo. Siempre los maestros. Y cuando vio, ¿qué tienes allí, Robinson? Le mostró, le dijo, una estrella que mi mamá me ha regalado. Esa noche, cuando llegué de la universidad, Robincito lloraba, no dormía. Y me dijo, mami, me has mentido. ¿Sabes lo que es eso? Que un hijo le diga a una madre que le ha mentido. ¿Cuántos los padres le mentimos a los hijos? Y si son mentiras dulces para protegerlos. Pero yo mentirle a mi hijo. ¿Cómo es eso que te mentí? Sí, mami. La maestra me dijo que eso no es una estrella, que eso es una luciérnaga, que te has equivocado. Y yo, ¿con qué cara ahora le digo a mi hijo que sí es una estrella? Cuando uno le enseña a los hijos que deben creer en lo que dicen los maestros, porque los maestros saben mucho. Entonces, toda avergonzada, le dije, hijo, duérmete, mañana conversamos. Esa noche yo no dormí, por supuesto. ¿Cómo enfrentar al día siguiente a mi hijo con eso que la maestra dijo que era una lucierna? Él, como todo niño, al día siguiente pues despertó, era un nuevo día, muy feliz y muy contento. Yo creo que ya había olvidado lo de la estrella y se fue a la escuela. Y así pasaron unos días, él no volvió a tocar el tema. Yo guardé la cajita por allí para no le molestar. Pasaron como 3 meses y otra vez saliendo de la universidad vino el mismo fenómeno. Entre los árboles, muchas estrellas. A los lados, muchas estrellas. Y como pude, atrapé otra estrella, lo guardé y bueno, ya saben el recorrido, llegué a la casa. Y cuando desperté a Robincito, le dije, toma, hijo. ¿Una estrella, mamá? Ya serio, ¿no? Porque recordó yo. Sí, hijo, te traje una estrella. Y esta vez, guárdala, cuídala, protégela. Eso sí, por favor, no se la muestres a los adultos, porque los adultos rompen las ilusiones. Qué belleza, qué bien. Qué bonito, sí, definitivamente muchos adultos rompen la ilusión, pero también yo creo que muchos les podemos sacar su niño interior y yo creo que a todos los adultos que escucharon este cuento seguramente lo disfrutarán sacando su niño interior, porque yo creo que eso tenemos los narradores y las narradoras, es que seguimos siendo niños, nos gusta jugar con la realidad y pues muchas gracias por compartirnos tu historia, tus propuestas, tus proyectos y sobre todo, bueno, pues tu narración oral. Y Robincito se llevó su estrella, ¿sabes? Robincito tiene su estrella, conserva su estrella, tiene 38 años y conserva su estrella. Qué gusto, qué gusto. Y además, ese fenómeno de las luciérnagas definitivamente es como mirar estrellas. Me tocó vivirlo en el tren de niña y no he vuelto a tener una experiencia así. Y yo creo que aunque vea las luciérnagas, que sigue siendo maravilloso, no es como cuando eres niño, que wow, todo es intenso y mágico y es tan breve la niñez y a la vez tan intensa y tan significativa que por eso hay que proveerles a los chicos y a las chicas siempre muchas actividades bellas para Así es. crecer bien en su infancia. Pues muchas gracias, Morelia, por compartir tu tiempo, tu historia y tus cuentos en esta. Gracias, Penélope. Gracias, Red. Me encanta la red y pertenecer a la red de Narradoras México. Gracias, Penélope, y al programa. Como dije alguna vez, somos todas hermanas, creo que escribí una vez, y por permitirme estar aquí con ustedes y compartir parte de mi historia. Espero les haya gustado. Recuerden
www.radiocultura12.com. Y esto fue una entrevista más de Entre Contadas, en donde en voz de sus protagonistas hemos estado construyendo la historia de la narración oral de los últimos tiempos. Muchísimas gracias, yo soy Penélope Rivera y nos vemos en la siguiente. Red de Narradoras México.